Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de cuándo usted se haya conectado con esta página. La idea de la presentación del libro originalmente era bastante distinta. Se quería hacer en la Casa de Cultura de Mieres, pero las circunstancias, el coronavirus, nos impide hacer esta presentación. Por tanto, hubo que cambiar no solamente el formato, sino incluso la manera de llevar a cabo esta presentación. Aún así, intento reproducir parte de la idea original, incardinando una serie de fotografías con lo que vaya a explicar, de manera que sea un poquito menos árida, si es que se considera árida la exposición, y también para sugerir alguna de las cosas que pretendo, que siempre tiene una apoyatura mejor cuando hay un elemento gráfico que ayuda a exponer mejor la idea. Bueno, se trata de presentar el libro que ganó el 26º Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que he ganado yo, y por lo que estoy realmente feliz y encantado. El premio me lo dieron en el mes de marzo, pero como en el mes de marzo empezó toda la problemática del coronavirus, lo que es la presentación de un libro como este, que personalmente estoy muy contento de haber hecho y sobre todo de que haya llegado a editarse, pues se ha complicado lamentablemente, y bueno, vamos a intentar, dentro de lo posible, comunicar cuál es su contenido. La primera cuestión que quiero dejar bien clara es, para quien se acerque a este libro, es que no tenga miedo. La palabra ensayo puede asustar, pero bueno, es un ensayo, yo diría que singular, porque a veces parece que es un libro de viajes, pero es que realmente tampoco es un libro de viajes. Es un libro de historia, por sí, porque se cuentan historias, pero tampoco realmente es un libro de historia en sentido estricto. Evidentemente no es una novela. Es un ensayo, evidentemente, pero es un ensayo singular, en el cual lo esencial es que hay dos personas, somos mi esposa y yo, que están viajando. Durante más de 20 años, pues fueron viajes que han dado lugar a recopilar datos, vivir experiencias. Hay muchas cosas que se han acabado traduciendo en este libro, en su mayoría, y luego tienen una apoyatura muy considerable de estudio, de lecturas, que quien tenga curiosidad la puede consultar al final. Pero sin que esto cause ningún tipo de perjuicio, porque da la casualidad de que yo creo que se ha conseguido el objetivo esencial de no aburrir. Creo que lo esencial de este libro es que se puede leer, si puedes leerlo como unas ciertas aventuras, son aventuras o historias que afectan a 11 personas que han entrado en la historia, bien en la historia del arte, en la historia de la literatura, también si la consideramos como arte, o en la historia sencillamente porque han sido personajes que encajan dentro de los mitos, como puede ser el Cid Campeador, la propia Sisi, que si no me equivoco es el capítulo final, sí, es el capítulo final del libro. Pero es que además lo que se intenta con el libro es hacer pensar, pero de una manera, yo creo que lo he conseguido, creo que lo he conseguido de una manera un poco sutil, porque lo que no puedes es forzar a nadie a que piense lo que tú has vivido. Al menos yo lo que intento realmente es sugerir. Quien quiera aprender más tendrá siempre vías para investigar las historias, las personas, pero por lo menos creo que con este libro se dan una serie de pautas importantes que te pueden facilitar un desarrollo posterior. Pero en todo caso creo que el entretenimiento, por medio de una lectura en la que uno no se aburre, creo que es algo básico. Bien, voy a empezar además exhibiendo algunas de las diapositivas o de las fotografías que hemos puesto aquí. No fui yo quien las puse, técnicamente soy bastante patoso, pero en fin, más o menos creo que se puede hacer. A ver.
Sí, bueno, ya lo he conseguido con la primera, menos mal. Este es el cartel que se hizo oficial para divulgar o promocionar este libro. En él hay algunas claves y quien lo quiera ver se va a dar cuenta enseguida. Es la parte de arriba, justamente lo que es el dibujo que aparece son dos personajes mitológicos, son Poseidón y Anfítrite, su esposa. Poseidón en la mitología romana se llamaría Neptuno, es distinto. Bien, son dos dioses que se emparejan, se convierten en esposos y parece ser que Poseidón, o sea, Neptuno, tuvo bastantes dificultades para obtener o para conseguir casarse con Anfítrite. Tuvo que colaborar incluso haciendo de Celestino hasta un delfín. Y como premio, gracias a sus labores, me parece que se acabó convirtiendo este delfín en una estrella. No estoy muy seguro si en la mitología, en lo que cuenta Hesíodo, la cosa va por ahí, pero en fin, es algo parecido. Pero fíjense en un detalle. El que es más famoso, aunque en la época más arcaica Anfítrite tuvo su importancia, como una Nereida, una diosa marina, están los dos, aun siendo Poseidón el más importante, están los dos al mismo nivel. Eso, evidentemente, en la obra que se ha traducido ahí, que se ha metido en la parte superior del libro, es tal y como se hizo en la antigüedad. Y están a un mismo nivel y a un mismo tamaño, lo cual quiere decir algo. Yo exactamente no lo sé, pero es que además me venía muy bien, porque las dos personas que estamos viajando a lo largo de todas las historias de este libro somos mi mujer Cristina y yo, y estamos evidentemente al mismo nivel. Y hablamos, y comentamos, y conocemos gente, conocemos historias, interpretamos. Es realmente todo muy, muy interesante y muy sugerente. Y por ese motivo este dibujo me servía bastante para ilustrar esta historia. Y por el medio, pues los hipocampos, los caballitos estos de mar que sugieren el movimiento. En este caso son animales marinos, pero bueno, sugieren el movimiento y el viaje. Entonces, la verdad es que me venía estupendamente para ilustrar estas historias. Bueno, el libro empieza curiosamente con la historia de una mujer desgraciada y acaba con la de otra mujer desgraciada. Las dos tuvieron, curiosamente, también, valga la redundancia, un final trágico. Sinceramente, es una casualidad. Yo no he buscado ese efecto, pero lo cierto es que se ha producido. Empezamos con Inés de Castro y lo siguiente es el caso de Sisi, es el último caso. Y por el medio, pues hay una serie de personajes que tienen una trascendencia notable. Aquí he introducido una de las fotografías que hemos tomado en la población de Alcobaça. Es una preciosa población portuguesa. Son las tumbas de Pedro, del rey Don Pedro y de Inés de Castro. Independientemente de que no es el lugar donde se eligió, donde se colocaron al principio, están ahora en el transepto de la iglesia, creo que Don Pedro siempre quiso que lo enterraran enfrente de la tumba de su mujer, para que el día de la resurrección lo primero que viera fuera el rostro de Inés. Es una historia bonita, terrible, pero que tiene un interés muy singular y personalmente, no sé, ya no me atrevo a decir cuántas, pero habremos ido 40, 50 veces a Alcobaça y siempre que pasamos por Alcobaça entramos en este mosteiro. Este exterior es completamente ya de una época muy posterior. El interior es un cisterciense gótico muy, muy severo, muy bonito, pero el exterior es un poquito más recargado, es de una época muy posterior. Esta es la tumba de Inés. Si se fijan en lo que hay debajo, son las piezas o las figuras que lo soportan, tienen representadas las caras de las personas que intervinieron en el asesinato.
Uno de ellos creo que acabó escapando, otros no. Pero bueno, la historia queda ahí y creo que ya verán, si lo leen, cómo de alguna manera se sienten seducidos por esta historia extraña de amor intenso que da lugar a una tragedia por razones políticas o presuntamente políticas. Yo ahora mismo no me atrevería a calificarlo, no sé cuál es el motivo, pero sí lo sé, pero digamos más bien lo intuyo. Pero fue algo que tuvo un final trágico y muy desagradable. Pero eso es una historia, otras no tienen en absoluto este contenido trágico. En esta exposición no puedo hacer, es imposible hacer un resumen de cada uno de los capítulos, de los personajes, pero por ese motivo lo que voy a hacer va a ser incidir exclusivamente en algunos momentos que pueden orientar a quien vaya a leer el libro en el sentido de que sepa por dónde van los tiros. Y los tiros van, pues vamos a ver, voy a ver si puedo cambiar, cosa que creo que sí puedo hacer. Vamos a volver al de Sisi, que era el siguiente. Efectivamente, esta es una imagen de Sisi que está en el palacio de la población de Gasturi, en Corfú, una de las islas jónicas que está cerca de Grecia, está muy cerca también de Albania. El capítulo realmente fija la atención en el tiempo que Sisi se enamoró de esta isla. Yo personalmente le tengo gran cariño a esta isla, es muy bonita, realmente bonita, y hay cosas muy agradables en ella, pero no da la impresión de que no estamos en Grecia. No es la típica isla donde se van a encontrar cantidad de restos arqueológicos, como puede ser en Sicilia y en otros. Entonces, bueno, pues yo creo que puede servir para ilustrarles, por ejemplo, lo que Sisi quiso hacer allí en Corfú, esta figura. Esta es una imagen de Aquiles moribundo. No se ve bien porque no cogimos bien la perspectiva, pero si se fijan, la mano derecha está intentando sacarse una flecha del talón, del famoso talón de Aquiles, que era su punto débil. Sisi estaba enamorada de la cultura griega, de la mitología griega. Esta es la cabeza del Aquiles con el gesto de dolor y esta es el resto de la figura. Bueno, este palacio, pues ella lo hizo, lo impulsó, pero luego pasaron tantas cosas que al final digamos que hasta se olvidó un poco de él. Pero bueno, cuando se hable de la historia de Sisi, cuando se habla de la historia de Sisi en este libro, tienen toda una serie de actuaciones, de comportamientos de Sisi que pueden revelar que la historia de esta mujer, bellísima mujer, por cierto, que tiene un cuadro, yo recuerdo que lo vi en el Palacio de Schönbrunn, en Viena, y creo que era un cuadro pintado por Winterhalter. Era una belleza extraordinaria. No me extraña que Francisco José se enamorara de ella a la primera vista. Pero su historia no es la Sisi que hizo Romy Schneider. Y luego, curiosamente, Romy Schneider me parece que como contaminada con este asunto, con esta propia historia de Sisi, también tuvo a su manera un final trágico. No es el mismo. Esta imagen de una gaviota, hay dos, Fíjense en este detalle, ven aquí esta imagen, una gaviota encima del mar, otra gaviota encima del mar. Es la misma gaviota. Lo he puesto ahí por una, bueno, la fotografía es de una persona que me la ha cedido y que ha dicho que podía utilizarla sin gran problema en cualquier momento. No la he tomado yo. Pero es una genialidad, porque, bueno, aparte de que aparece una X, puedes dudar de cuál es la que está, cuál es la gaviota auténtica y cuál es la reflejada. Fíjense en este juego, no, perdón, me he equivocado. ¿Ve? Aquí cojo una y cojo otra. ¿Cuál es la realidad? Es uno de los temas que me gusta jugar mucho con él cuando escribo un libro, sobre todo en un caso como este. La realidad es, depende de cómo la veas, no es la idea del cristal con que se mira de campo amor, pero que depende muchas veces de lo que uno busque o de lo que uno está dispuesto a conocer, a captar.
Algunas personas que han comprado el libro me han dicho, yo estuve en ese sitio y eso no lo he visto. Digo, ya, pero es que depende de lo que mires. Pero es que además tampoco esto es una guía de viaje. Son viajes hechos por dos personas que tienen una relación muy intensa y que lo utilizan casi, aunque no parezca quizás muy correcta la expresión, como una especie de ejercicios espirituales cada vez que viajas. Disfrutas, evidentemente, pero también dejas que el espíritu esté libre, esté captando las cosas sin ningún tipo de prejuicio. Y es ahí donde realmente se puede obtener un resultado como el que se ha plasmado en este libro. Bien, pasamos ahora, vamos a hacer otra escapada. Vuelvo a salir en la imagen, aunque yo creo que es más agradable que vean ustedes las fotografías que he ido seleccionando. Vamos a ir a otro sitio. Por ejemplo, vamos a intentar vamos a pasar otra aquí, esta iglesia. Es una iglesia pequeñita que queda en las afueras de Zamora, está fuera de las murallas. Zamora, bueno, a mí es una ciudad que me apasiona, es una ciudad preciosa y que tiene muchísimo que ver y tiene además muchísima historia. A mí me parece una joya románica de las cosas del arte románico, pero es que aparte del románico tiene muchas más cosas. Y fuera de la muralla está esta pequeña iglesita donde dice que fue armado caballero el Cid Campeador y allí donde estuvo velando armas toda la noche, todo el ritual que se hacía. Bien, el Cid es un personaje que dentro de este libro tiene singular importancia. ¿Por qué? Pues porque se podrían haber contado mil cosas, porque hay partes históricas que se pueden acreditar. Hay un libro me parece que era Gonzalo, no sé si es Martínez Suárez el apellido, era un jesuita, o es un jesuita, libros interesantísimos sobre el Cid histórico. Pero a mí el Cid que me ha interesado era el Cid de las leyendas y de los poemas. Y curiosamente el que ha sobrevivido, el que se ha mantenido, es justamente el Cid de las leyendas. Y que se ha mantenido hasta hoy. Estamos hablando de un personaje que vivió hace muchísimos siglos. Y sin embargo lo tenemos completamente actualizado gracias a unos poemas maravillosos que cuentan unas historias de amor que posiblemente, bueno, casi seguro no se han producido. Pero hay tantas historias tan bonitas. Por ejemplo, esta placa, yo no sé si la conseguirán ver, es una estela funeraria. Es una estela funeraria que está al lado del monasterio de San Pedro de Cardeña, en la provincia de Burgos. Y es una estela funeraria donde que teóricamente estaría señalando el sitio donde está enterrado Babieca, el caballo. Yo no sé si es verdad o es mentira. Creo que han hecho una investigación en la zona, han hecho excavaciones y no ha aparecido nada. Y además podía haber aparecido restos de otro animal que no tenía por qué ser Babieca. Pero es una... por ese motivo, el jugar con la leyenda y con la historia da un ámbito enorme para pensar, para decir qué es lo que merece la pena que sobreviva. Porque a veces la historia es muy vulgar, en este caso no es vulgar, evidentemente, pero muchas historias son vulgares, en cambio, cosas que han sucedido, que se han contado de otra manera y que han tenido trascendencia, pues por el hecho de que tienen una belleza especial. No sé exactamente por qué, pero se han mantenido. Pues eso es lo que quizás a veces merece la pena que sobreviva y no una vulgar historia que todos más o menos las tenemos muy parecidas, hasta el momento que un día te aparece algo que de golpe ha singularizado una parte de tu vida. Esta es la tumba del rey Sancho, que pone ahí que lo mataron en Zamora, ya saben, por la presunta traición de Bellido Dolfos, que a mí me parece que de traición nada, porque lo que hizo fue defenderse, porque este buen señor, lo que estaba era poniendo cerco a Zamora, era de lo poco que le quedaba por conseguir, porque había vencido a todos sus hermanos, pero Urraca, ay Dios mío, Urraca es un personaje maravilloso. Entonces, el Cid, en este caso, el Cid está emparejado dentro de este libro con doña Urraca. Y claro,
De hecho, el título que le puso lo estoy mirando ahora porque exactamente quiero leerlo. Dice: El Cid y Doña Urraca, donde confluyen la poesía y la historia. El personaje de Doña Urraca es algo excepcional, que yo no sé si alguien lo ha investigado con profundidad, porque hay muchas historias que se cuentan, hay mitos, en fin. Pero la verdad es que creo que da mucho que pensar. Y en este caso, quien lea el libro, estoy convencido que se le van a poner en marcha rodecitas en el cerebro que le obligan a pensar quién era Urraca, qué ocurría en aquel reino de León, qué pasó con el Cid, qué pasó con Sancho y qué ha pasado, pues, por ejemplo, con el famoso grial, el cáliz que existe. En este momento está en el Museo de San Isidoro de León, pero creo que es una de las joyas más bonitas y que tiene más historia y que merece la pena un viaje a León. Bueno, ir a León merece mucho la pena siempre, pero viajar a León para ver el cáliz de Doña Urraca, que fue regalado por ella y no por su padre, que era el emperador, creo que le va a sugerir muchas cosas, le va a hacer pensar, y yo no voy a desvelar ahora parte de estos secretos que hay ahí. Creo que quien lo vaya a leer agradecerá que no le cuente más, porque además tampoco hay tiempo material para hacerlo, porque si no esto ya se acabaría convirtiendo en una clase doctoral y no se pretende que sea una clase doctoral. Bueno, vamos a pasar a otras cosas. Por ejemplo, yo aquí en este caso tengo especial interés en que vean, por ejemplo, esto de aquí. Bueno, el que está abajo soy yo. La fotografía me la hizo mi mujer. Es un pino precioso. Este pino está en Fuentepiña, cerca de Moguer, en Huelva. Y es donde teóricamente está enterrado Platero. Platero, el burro a que se refería Juan Ramón Jiménez. Es uno de los libros, para mí, de los libros más bonitos, no que he leído, sino que se han escrito. Es una joya, pero es durísimo. Y cuando hablo de este libro, cuento que me ha costado años intentar leerlo, o sea, leerlo entero, porque me producía tal angustia que nunca pude entender cómo se podía decir que esto era un libro para niños. Esto es un libro para adultos. Porque a veces te hacen daño las imágenes, pero son de una belleza bestial. Es como cuando cuando te deslumbra el sol, que no ves, y si vas conduciendo te puedes dar un batacazo terrible y matarte. Pero esa ráfaga o ese brillo solar que has recibido en la cara es mágico, es maravilloso. Y esto es lo que pasa con la obra de Juan Ramón Jiménez. Pero claro, Juan Ramón Jiménez tiene al lado un personaje maravilloso que es su esposa, Zenobia Camprubí. Y Zenobia Camprubí es la que ha movido todos los hilos detrás para que Juan Ramón llegara a obtener el premio Nobel, que lo merecía por otra parte. Pero Zenobia ha trabajado, se ha preocupado de los aspectos materiales de la vida, y de hecho yo creo que hasta debió retrasar su muerte, que estaba la pobre enfermísima, gravísimamente enferma, hasta que no vio conseguido el objetivo, y aún muriéndose estaba intentando preparar la vida posterior de Juan Ramón Jiménez de forma que tuviese siempre un apoyo económico, un apoyo moral. Es un personaje increíble. Bien, hay muchos más. Ahora, por ejemplo, voy a exhibirles algunas fotografías que hemos tomado. A ver, esto aquí exactamente. Hemos tomado en Villagarcía de Campos. Esto es en la provincia de Valladolid. Este palacio, que está derruido, que no sabe uno si es un castillo o un palacio, es un palacio que pertenecía a doña Magdalena de Ulloa. Doña Magdalena de Ulloa fue la que realmente se ocupó de Juan de Austria, el hijo bastardo de Carlos I, Carlos V, y yo la llamo en el libro la tercera madre de Juan de Austria. Creo que es un capítulo que puede interesar muchísimo a quien desconozca la historia de esta mujer, que si alguien tiene curiosidad, en la iglesia de San Isidoro, en Oviedo, existe una fotografía, no sé si es cerca del altar mayor, no sé si es a la derecha o a la izquierda, no lo recuerdo bien, donde aparece ella, pero ya una mujer mayor, viuda, etcétera, etcétera.
Esta mujer ha sido esencial en la vida de Juan de Austria y se ha preocupado de todo. Hasta se llegó a preocupar después de la muerte de Juan de Austria de la hija que tenía, que la pobre se metió en bastantes líos, ya verán cómo aparece ahí contado en el libro, e incluso se preocupó de que fuera atendida la madre biológica, o sea, de que no le faltara nada, Bárbara de Blomberg, la madre biológica de Juan de Austria. Lo que no hacía nadie lo hacía ella. Esta es la colegiata de San Luis. Imagino que le puso este nombre porque su marido se llamaba Luis. Entonces, bien, y luego aquí abajo, en la cripta, debajo del altar, es donde está la tumba de Magdalena y de su marido, don Luis, que en la realidad han sido como los padres de Juan de Austria, desde luego ella la madre. Y don Luis también fue un poco tutor, fue un poco todo, porque sabíamos quién era el padre, que era el emperador, pero el emperador muere cuando él es muy jovencito. En fin, esta es una placa que hay, me parece que se llama Montejano, el pueblo, el sitio, la iglesia, está en la provincia, bueno, está en Cantabria. Estuvo enterrada ahí Bárbara de Blomberg. Después de morir, en la zona próxima a Colindres y demás, fue enterrada en esta iglesia, pero esta iglesia, pues bueno, sufrió una serie de modificaciones, o sea que los huesos de doña Bárbara sabe Dios dónde estarán. Tampoco es una cosa que merezca mucho la pena, el personaje interesante es doña Magdalena de Ulloa. Pero ya verán con qué delicadeza Magdalena, que no tenía hijos propios, se acaba convirtiendo en realmente una tutora que es más madre que tutora, pero que ejerce ambas funciones y no renuncia a ellas. Bueno, y ahora voy a pasar a una fotografía que alguien me dirá, ¿y por qué has metido esto aquí? Bien, pues ya saben, de vez en cuando conviene hacer algo exótico. Este también soy yo. Debe ser hace como, igual, por lo menos 10 años, no lo sé. Me veo demasiado joven, o sea que imagino que es hace unos 10, 11 años. Esta es una bicicleta que da para 6 personas. Está en un pueblecito muy bonito que se llama Gracciano Visconti, cerca de Piacenza, en Italia. Y es un pueblecito que está inventado. Se ha inventado a principios del siglo XX, como si fuera un pueblo medieval. Pero al lado está la fortaleza de los Visconti, hay una iglesia dedicada a Santos Cosme y Damián, que me parece que es del siglo XVI o XVII, pero luego el pueblecito es un invento. Tiene hasta un fantasma que es una señorita gordita, baja, que se llama Aloisia. Y por lo que se ve, pues bueno, debió ser abandonada por el novio, le hizo alguna faena y entonces las parejas le suelen dejar alguna cosita de recuerdo, alguna flor, algún recuerdo a este fantasma, la fantasmina esta, como le llaman allí, que es muy singular. Pero con esto quiero significar que, aunque uno esté intentando jugar a ser lo más espiritual posible cuando hace un viaje, en el sentido de que quieres captar esencias, cosas, quieres ver lo insólito, pues que de vez en cuando te aparece efectivamente lo insólito y con esta configuración. Una bici para 6 personas, totalmente ecológica. No hay problema, la huella de carbono no sufriría el CO2 y bueno, no quiere decir que no habría incremento del CO2, únicamente habría, pues a lo mejor un ataque de lumbago por quien tenga que tirar de esto con 6 personas encima, sobre todo si todos no pedalean a la vez, que se puede armar un lío. Pero, bromas aparte, quiero significar con esta fotografía que estamos en presencia, cada vez que haces un viaje, tienes que contar con lo insólito. Lo insólito a nosotros nos ha pasado concretamente en varios sitios, pero hay un capítulo que me parece que se titula El cielo sobre Arles. Voy a comprobarlo. Sí, El cielo sobre Arles, donde nos han pasado algunas cosas fuertes, singulares y que, concretamente una de ellas producida en Alice Camps. Si alguien va por Arles, por Dios que vaya a ver Alice Camps, que es muy interesante, los Campos Elíseos sería más o menos, que está lleno de eso, hay un pasadizo, hay una calle llena de sarcófagos a un lado y otro,
Y entonces tengo la impresión de que cosas tan singulares te pasan a veces y no te las acabas de explicar. Y bueno, la vida parece que es las cosas que todos tienen una explicación. Bueno, pues en este caso no la hemos llegado a conseguir. Pero es que además, aparte de eso, hemos estado siguiendo la figura de Vincent Van Gogh, que vivió en Arles, que estuvo en Saint-Rémy-de-Provence, estuvimos en el hospital psiquiátrico en que estuvo internado. Hay una reproducción de lo que es su habitación, que evidentemente no son los mismos muebles, pero son de la época, pero sin embargo sí que hemos visto pues bañeras donde se metía la gente que estaba desequilibrada, creyendo que aquellos baños de agua fría y todas las cosas que se hicieran que iban a producir algún efecto para que recobrasen la razón si es que la tenían perdida. Pero Van Gogh tiene una producción, yo no sé si evidentemente, no sé realmente si estaba muy mal de la cabeza o no, pero tiene tal preciosidad, tal maravilla de producción pictórica que cualquiera que se compre un libro, porque evidentemente no vas a tener tiempo de ver todo lo que hay en todos los museos, y que pueda dedicar un tiempo a ver esas maravillas que ha pintado, y que luego además quien viaje a Arles se va a encontrar con los sitios, el puente de la Trinquetaille, las plazas, los árboles, los va a ver. Curiosamente, lo único que creo que no ha reproducido muy bien, al menos en las fotografías de los cuadros que he visto, es precisamente ese parque o ese parque museo, jardín natural o jardín abierto, que es Alice Camps. No me gustan esos cuadros que ha hecho ahí. No ha captado el espíritu, o sencillamente es que no quiso captarlo, porque no tengo duda de que tenía capacidad para hacerlo y más. Pero no es lo más bonito de su producción. Pero ir a Saint-Rémy-de-Provence, que queda muy cerca, y ver dónde ha vivido, dónde estuvo internado, que se internaba voluntariamente, ver incluso los tratamientos que se le aplicaban. Digamos que se puede tocar la historia y la historia personal de este hombre, que tuvo una vida pues azarosa y difícil. Pero ya digo, lo insólito no sucedió ahí, en este sitio. Y bueno, y esto es un símbolo de que sí pueden ser así las cosas. Aquí pasamos a otro personaje. Hay un personaje en la historia de la literatura francesa, George Sand, que aunque escribía se identificaba con un seudónimo masculino, era una mujer y muy interesante. Realmente se llamaba Aurora Dupin. Aurora fue muy conocida en la historia porque fue amante de Chopin. Bueno, yo no sé quién amaba más de los dos, pero ella escribía, se independizó escribiendo una especie de Corintellado, pero de otra época, de la época de Chopin, porque vivía y además publicaba muchísimo. Escribía con historias que personalmente las he leído muchas, me han gustado, me han parecido bien. Quizás son novelas que no te van a dejar una huella, pero están bien escritas. Pero lo que hizo Aurora, en este caso George Sand, fue una obra de arte de su vida. Su vida es una obra de arte. Y esta era la casa en la que vivía. Y estos dos árboles se plantaron cuando nacieron sus hijos, Solange y Maurice, y siguen ahí. Pero hay una historia ahí muy curiosa, encerrada entre esas paredes, que quien pueda ver esa casa de Nohant, creo que le puede gustar muchísimo y que puede sacar muchas consecuencias de cómo se ha desarrollado la historia de la cultura y quién está detrás, potenciando, por ejemplo, a Chopin, ayudándole a vivir, preocupándose de su salud, porque este hombre pues estaba muy enfermo, llevándolo a Palma de Mallorca o a Mallorca con la intención de que recuperase, donde Mallorca, la verdad es que fue para ellos un infierno. Yo estoy convencido que cuando salieron de Mallorca casi besaron el suelo del primer puerto. Pero hay una historia muy interesante ahí, que creo que merece la pena ver.
Y bueno, aparte de eso, hay más cosas. En Nohant, por ejemplo, esto son marionetas, cualquiera que lo vea son marionetas, pero fíjese que es una señora y un niño al lado de una billetería, o sea, donde se compran los billetes para el tren. No es habitual ver en el teatro de marionetas esto, pero es que las marionetas que tenían en Nohant, tenían un pequeño teatro dentro de esa casa, dentro de esta casa de aquí, había un pequeño teatro donde entraba gratuitamente toda la gente del pueblo que quería. Y había un precio. El precio era dar mechones de cabello porque Maurice, el hijo de George Sand, utilizaba el pelo natural para rematar estas figuritas. Yo intencionadamente las he puesto aquí, en este sitio, y es ya para ir concluyendo esta exposición, para dejar constancia de que no solamente estamos hablando en este libro, no se habla solo de personajes y de historias, sino que además hay como una pequeña valoración social. No, quizás no es la expresión correcta. Hay como, en el fondo a veces, ver cómo nos maneja el destino. Y el destino acaba incidiendo en la historia de cada uno de las formas más singulares. Por ejemplo, ¿quién iba a decirle al Cid que se iba a encontrar con esa historia de la muerte del rey Don Sancho a las puertas de la muralla de Zamora, que entre eso y la presunta jura de Santa Gadea, que debe ser uno de los mitos mayores, le ha convertido en un personaje histórico, mítico? ¿Quién le iba a decir, por ejemplo, pues no lo sé, a George Sand, que su relación con Chopin y con otros literatos, porque evidentemente ella tuvo bastantes amores y fueron muy interesantes y muy fructíferos, y cómo haciendo unas novelas interesantes, entretenidas y que se pueden leer, aunque no es quizás lo mejor de su vida, tiene una narración de su vida que es maravillosa. Ella cuenta sus historias y acabas viendo todo lo que hay detrás, porque vive todas las cuestiones políticas, sociales y culturales de una época de Francia. Bueno, yo creo que con esto casi debo terminar, porque sería muy monótono seguir hablando de varios personajes, aunque algunos pues me apetecería decir cosas sobre Federico Fellini, sobre Paul Valéry, el poeta. Hay personajes que realmente merecen detenerse con ellos y decir muchas cosas. Y bueno, y desde luego San Juan de la Cruz y Santa Teresa, porque cuando se habla de San Juan de la Cruz es inevitable hablar de Teresa de Jesús. Bien, pues creo que con esto voy a terminar, pero vuelvo de nuevo a unas fotografías que son las que antes había reproducido. Son las fotografías de las gaviotas. Es una gaviota, pero salen dos. Y yo creo que cada uno puede pensar cuál es la primera, la auténtica. ¿Es la primera auténtica o es la segunda? Yo tengo la solución porque aparte de que estuve mirando la fotografía con mucho detalle una vez que la imprimí, también le pregunté al autor, porque no quería decir, bueno, lo sé, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque creo que no merece la pena. Lo mismo que tampoco quiero desvelar la esencia de cada capítulo. Creo que quiera leer, que va a encontrar un vivero de ideas, un vivero de sentimientos y todo ello envuelto. Yo creo que lo he conseguido también, y no es falsa, no es orgullo absurdo. Tampoco puedo hablar de falsa modestia, porque, bueno, ser muy modesto tampoco merece mucho la pena, y a veces es hasta una hipocresía. Me he preocupado especialmente de mantener un tono de belleza, de destacar incluso las cosas duras, difíciles, darles una pátina de belleza, de manera que quien esté leyendo pues
pueda ir notando o note cómo en ningún momento se baja la guardia y se desciende a la vulgaridad. La vulgaridad me asusta, lo mismo que me asusta la cursilería. Y la verdad es que a veces cuando uno escribe y sobre todo utiliza los sentimientos como yo quiero utilizarlos, porque me parece que no tenemos por qué ocultarlos, estaría bueno. Ya tenemos bastantes restricciones como para encima tener que ocultar todos los sentimientos. El placer de las cosas hermosas, de las cosas buenas, hay que experimentarlo. Y cuando te sientes feliz, tienes que decirlo. Y cuando te sientes angustiado, preocupado, también. Y esto es lo que quería sugerir a cualquiera que lea, que cuando vea estas historias, sepa que los personajes que hay debajo son de carne y hueso, pero sentían también, sentían, y a muchos sentían mucho, y lo han pasado mal, otros lo han pasado menos mal. Ya verán cuando lean la historia de San Juan de la Cruz lo que pasó a la pobre Santa Teresa cuando fue a hacer la fundación del convento de Medina del Campo. Es uno de mis personajes favoritos de la historia, Santa Teresa. Tenía gracia, tenía gancho. Era una mujer muy inteligente y curiosamente muy divertida, pese a que su vida no era fácil, pero divertida, ingeniosa, una verdadera seductora, pero seductora de tipo espiritual. Y bueno, yo con esto voy a terminar. Muchas gracias por haberme prestado atención y ya no creo que haya la oportunidad de hacer una presentación en público como estaba previsto, pero con esto yo creo que tienen ya un material para ir avanzando, y sobre todo si cogen el libro, pues estoy convencido que les puede servir un poco de hilo de Ariadna para moverse en él. Y como decía al principio, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque no sé a qué hora están viendo ustedes esto. Muchas gracias.